Tenemos la señal de nuestra... Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera tenemos el inicio de la Triple A con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. Favor agilizar las apuestas, que en 5 minutos se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. Últimos segundos y finalizan las apuestas.
Se van colocando los participantes de nuestra segunda carrera. Distancia 1200 metros. Se va colocando el 6, Don Answer. Lo propio lo hace el 2, Kalimba. Ingresa el número 3, Singron Fats Boy. También lo hace el número 7, Secret Empire. Y están todos colocados. Se cierran las ventanillas. Ahora sí, largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera el participante número 4, Alaric. Estira un cuerpo de ventaja sobre el número 8, Saint No More. Recorriendo los primeros metros de la prueba, sigue el competidor número 4, Alaric. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, Saint No More. En la tercera posición gana terreno por el lado exterior de la pista el participante número 7, Secret Empire. Cuarto lo hace el 1, Charges Off. En la quinta colocación lo hace el 5, Swen. Y los participantes de nuestra segunda carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo hacen en estos precisos instantes con el número 7, Secret Empire, que intenta la disparada, saca 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Alaric, que insiste por dentro. En la tercera colocación lo hace el 8, Say No More. Último 100 metros para el disco. Hay lucha por la primera colocación, por el lado exterior el 7, por el lado interior el 4. Últimos 20 metros para el disco, por el lado exterior de la pista el 7, Secret Empire. Y José Ferrer, medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Alaric, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 7, Secret Empire. Segundo el 4, Alaric. Tercero el número 8, Say No More. Cuarto el número 6, Don't Answer. Ganada por el hocico. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos, Sport a ganador, 14.000 guaraníes. La llave simple, 4774, 259.000 guaraníes. El primer pase de la AAA lo acertaron 19 boletos. Su valor del enganche es de 98.700 guaraníes. El segundo pase de la PIC 5 lo acertaron 133 boletos. El valor del enganche es 94.000 guaraníes. Y el duplo que finaliza lo acertaron 16 boletos. Abona la suma de 100.200 guaraníes. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes. Salen a la pista principal los participantes de nuestra tercera carrera. Premio homenaje al doctor Humberto Snaghi sobre la distancia de 1.200 metros. La número 1, la escoltada, será conducida por Arnaldo Portillo con 56 kilos. La número 2, Secretísima Virtual, no correrá. La número 3, Espléndida, va con la monta de José Romero con 52 kilos. La número 4, Ninja, será conducido por Marcos Rivas con 53 kilos y medio. La número 5, Niágara Nostra, será conducida por Juan Figueredo
con 56 kilos. La número 6, What a Knock, con Javier Portillo, 55 kilos. Y la número 7, Endiosada, Leonardo Jiménez, 52 kilos. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes. 10 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Les recordamos que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4 con un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando nuestras participantes de la tercera carrera, el premio homenaje al doctor Humberto Snaghi, sobre una distancia de 1.200 metros. Se colocó la número 7 endiosada. Resta por colocarse la participante número 3, Espléndida, que lo hace en estos momentos. Se va colocando la participante número 1, la escoltada. Se colocó la número 1 y tenemos campana de largada. Se va colocando la número 6, What a Knock, y están todas dentro de las gateras. Ha salido de sus partidores la participante número 1, la escoltada, que será nuevamente ingresada a su partidor. Se coloca nuevamente la número 1, la escoltada, y nuestras participantes están todas colocadas. Van a ponerlas en movimiento. Y largaron. Sale decididamente a hacer la delantera la participante número 1, la escoltada. Estira un cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Guaranok. Gana terreno por el lado interior de la pista la número 3, Espléndida. En la cuarta colocación lo hace la número 7, Endiosada. En la quinta colocación lo hace la número 5, Niágara Nostra. Cierra la marcha la número 4, Ninja. Las participantes abandonan el poste marcatorio de los 500 metros con la número 1, la escoltada, que enseña el camino. Estira un cuerpo de ventaja sobre la número 6, Guaranok. Gana terreno por el lado exterior de la pista la número 4, Ninja. En la cuarta colocación lo hace la número 7, Endiosada. Y las participantes ya están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1, la escoltada, intentará disparar, tira medio cuerpo en taca sobre la número 6, Guaranok, que empareja su línea y pasa a comandar. Desde el fondo gana colocaciones la número 5, Niágara Nostra.
Último 250 metros para el disco. Sigue la lucha por la delantera. La número 6, Guaranó, pequeña ventaja sobre la número 5. Niagara Nostra gana terreno por el centro de la pista. La número 4, Ninja. Último 50 metros para el disco. Pasa a comandar las acciones la número 5, Niagara Nostra. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Ninja. Tercero la número 6, Guaranó. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 5, Niágara Nostra. Segunda la número 4, Ninja. Tercero la número 6, Guaranoc. Cuarta la número 3, Espléndida. Quinta la número 7, Endiosada. Y sexta la número 1, La Escoltada. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 15 segundos 99 centésimas. Ganada por 2 cuerpos y 1 cuarto. Del segundo al tercero, 1 cuerpo. Dividendos, Espora ganador, 8.700 guaraníes. La llave directa, 5-4, 63.700 guaraníes. La trifecta, 5-4-6, 44.600 guaraníes. El inicio de la PIC 4 lo acertaron 172 boletos, valor del enganche 29.100 guaraníes. El segundo pase de la AAA lo acertaron 8 boletos, valor del enganche 234.400 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 5 lo acertaron 59 boletos, valor del enganche 211.900 guaraníes. Y el duplo que finalizó lo acertaron 7 boletos, abona la suma de 124.000 guaraníes. En los monitores se pasará la repetición de la tercera carrera. Número 1, La Escoltada, y nuestras participantes están todas colocadas. Van a ponerlas en movimiento. Y largaron. Sale decididamente a hacer la delantera la participante número 1, La Escoltada. Estira 1 cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Guaranoc. Gana terreno por el lado interior de la pista la número 3, Espléndida. En la cuarta colocación lo hace la número 7, Endiosada. En la quinta colocación lo hace la número 5, Niágara Nostra. Cierra la marcha la número 4, Ninja. Las participantes abandonan el poste marcatorio de los 500 metros con la número 1, La Escoltada, que enseña el camino. Estira 1 cuerpo de ventaja sobre la número 6, Guaranoc. Gana terreno por el lado exterior de la pista la número 4, Ninja. En la cuarta colocación lo hace la número 7, Endiosada. Y las participantes ya están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1, La Escoltada, intentará disparar, tira medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, Guaranoc, que empareja su línea y pasa a comandar. Desde el fondo gana colocaciones la número 5, Niágara Nostra. Últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha por la delantera. La número 6, Guaranoc, pequeña ventaja sobre la número 5. Niágara Nostra gana terreno por el centro de la pista. La número 4, Ninja. Últimos 50 metros para el disco. Pasa a comandar las acciones la número 5, Niágara Nostra. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Ninja. Tercero la número 6, Guaranoc. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Competencia sobre 1663 metros en la pista de tapeta del hipódromo de Gulfstream Park. No correrán el 6 y el 7. Se muestra como favorito en el hipódromo de Gulfstream Park la competidora número 5, The Last Bulls Stamine. Enemiga en las apuestas la número 8, Trompeta. 17 minutos exactamente para que finalicen las apuestas en esta cuarta carrera. Arranca la Triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. También está en juego la apuesta Pick 5 en su cuarto pase. El enganche tiene un valor de 211.900 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo, garantizado 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego el cuarto pase de la apuesta PIC 5. El enganche tiene un valor de 211.000 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. También está en juego la triple B, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Cuarto pase del pick 5 tiene un valor de 211.000 guaraníes, juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Ya se van colocando las competidoras de nuestra cuarta carrera. Hipódromo de Gulfstream Park, 1663 metros. Gateras llenas y largaron. Sale a enseñar el camino a la competidora número 8, pequeña ventaja sobre la número 1. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5. En la cuarta ubicación lo hace expectante el 2, más atrás el 3 y la marcha el 4. Los participantes están enfrentando al primer codo con la número 1, ahora enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 8, Trumpeta. Tercera se desempeña la participante número 5, The Last Bullets Mine. Cuarta viene accionando a 3 cuerpos la competidora número 12. En la quinta ubicación al pescuezo se desempeña la participante número 3, Diamonds and Thrills. Cierra la marcha a varios cuerpos la competidora número 4. Ingresaron en la recta opuesta 24 segundos, 30 centésimas, sin variantes. La número 1, Cozy. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre la número 8, Trumpeta. Tercera se desempeña la favorita, la número 5, The Last Bullets Mine. Cuarta mejorando, lo viene haciendo por el lado de la pista la competidora número 3, apareada con la número 2. Más atrás viene accionando la participante número 4. Las competidoras descontaron los 800 metros en 47 segundos, 98 centésimas. Se acortan las diferencias. La número 1 ahora pequeña ventaja sobre la número 5, que resueltamente asume el comando de lotes. Tira ahora medio cuerpo de ventaja sobre la número 8. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Viene ganando terreno rápidamente del fondo la participante número 3, Diamond and Thrills, y las competidoras de nuestra cuarta carrera están en la recta final. La número 5 intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3. En la tercera ubicación se desempeña el 8. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a ver, lucha en la delantera, la número 5, pequeña ventaja sobre la número 3, que insiste por dentro, gana terreno por dentro, la número 8. Últimos 50 metros finales, por fuera el 3, por dentro el 8, pocos metros para el disco, domina el 3. Diamond and Thrills, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Es cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 3, Diamonds and Thrills. Segunda la número 8, Trumpeta. Tercera la número 5, The Last Bullet's Mine. Cuarta la número 2, Current Situation. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 41 segundos, 28 centésimas ganada por un cuerpo y un cuarto. De la segunda y la tercera, un cuerpo. Los dividendos se pone ganador del 3, 5.500 guaraníes. Llave simple 3, 8, 8, 3, 42.900 guaraníes. La apuesta duplo 5, 3, 5 aciertos, 169.400 guaraníes. Primera triple aceptaron 31 boletos, su valor 60.500 guaraníes. La segunda segundo pase de la apuesta PIC 4 acertaron 32 boletos, su valor 156.200 guaraníes. Triple que finalizaba 2 aciertos, 750.000 guaraníes. PIC 5 con su cuarto pase lo aceptaron 9 boletos, su valor 1.388.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Le informamos al público apostador en esta quinta carrera. 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores del premio Expo Paraguay, distancia 1200 metros. El 1 Escudo, Santiago Cabrera, 55 kilos. El 2 Robertiño, José Romero, 54 kilos. El 3 Emoticón, Ariel Sanabria, 56 kilos, 700 gramos. El 4 Sanguinario, Javier Portillo, 57 kilos. El 5 Invencible, Marco Rivas, 53 kilos. El 6 Amigazo, Nelson Díaz, 54 kilos. Y el número 8, El Pintón, Alcides Coronel, 58 kilos. Está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio Expo. Parte con desventaja el número 5, Invencible, a tiempo que sale en señal el camino el número 4, Sanguinario. Le toma 2 cuerpos y medio de ventaja el número 8, el Pintón. Tercero se desempeña el número 6, Amigazo. En la cuarta ubicación lo hace el número 3. El número 2, Robertinho. Más atrás el 1, Escudo. En la sexta ubicación el 3, Emoticón. Cierra la marcha el 5, Invencible. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Se acortan las diferencias. Asume el comando lote por fuera ahora el número 8, el Pintón. Le toma cuerpo de ventaja al número 4, Sanguinario. En la tercera ubicación a varios cuerpos se desempeña el número 6, Amigazo. Cuarto viene accionando el número 3, Emoticón. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 2, Robertinho. Más atrás el 1, Escudo. Y los competidores del Premio Expo Paraguay están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8, el Pintón. Intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. Tercero se desempeña el participante número 6, Amigazo. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 8, el Pintón, pequeña ventaja sobre el número 4, Sanguinario, que insiste por fuera. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Número 4, Sanguinario. Le toma ahora cuerpo de ventaja número 8, el Pintón. Pocos metros para el disco. El 4, Sanguinario, y Javier Portillo logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación el 3, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 4, Sanguinario. Segundo el 8, el Pintón. Tercero el 3, Emoticón. Cuarto el 6, Amigazo. Quinto el 2, Robertiño. Sexto el 1, Escudo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 25 centésimos, ganada por 3 cuerpos y un cuarto. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 4, 9.500 guaraníes. La llave directa 4-8, 111.100 guaraníes. Trifecta 4-8-3, 57.100 guaraníes. Duplo 3-4, 3 aciertos, 333.300 guaraníes. Primera triple acertaron 31 boletos, su valor 80.600 guaraníes. Segunda triple acertaron 7 boletos, valor de enganche 267.900 guaraníes. Tercer pase del pick 4, acertaron 3 boletos, valor de enganche 1.666.700 guaraníes. Pick 5, que culminaba con 2 aciertos, 5 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron el premio Expo. Parte con desventaja el número 5, Invencible, a tiempo que sale en señal el camino el número 4, Sanguinario. Le toma 2 cuerpos y medio de ventaja el número 8, el Pintón. Tercero se desempeña el número 6, Amigazo. En la cuarta ubicación lo hace el número 3. El número 2, Robertiño. Más atrás el 1, Escudo. En la sexta ubicación el 3, Emoticón. Cierra la marcha el 5, Invencible. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Se acortan las diferencias. Asume el comando lote por fuera ahora el número 8, el Pintón. Le toma cuerpo de ventaja al número 4, Sanguinario. En la tercera ubicación a varios cuerpos se desempeña el número 6, Amigazo. Cuarto viene accionando el número 3, Emoticón. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 2, Robertiño. Más atrás el 1, Escudo. Y los competidores del Premio Expo Paraguay están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8, el Pintón intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. Tercero se desempeña el participante número 6, Amigazo. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, el número 8, el Pintón, pequeña ventaja sobre el número 4, Sanguinario, que insiste por fuera. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco, va a haber lucha delantera por el centro de la pista, número 4, Sanguinario. Le toma ahora cuerpo de ventaja número 8, el Pintón, pocos metros para el disco, el 4, Sanguinario. Y Javier Portillo logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación el 3, y cruzaron el disco.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, pozo garantizado 20 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores del premio especial Día de la Amistad, 1800 metros. El 1, Perfume de Rosal, José Romero, 55 kilos. El 2, Palo Santo, Alcides Coronel, 58 kilos. El 3, Pegaso, Juan Figueredo, 58 kilos. El 4, Rey del Talento, Ariel Sanabria, 57 kilos. El 5, Leven Reporter, Marco Mesa, 54 kilos. El 6, Aila Secura, Javier Portillo, 55 kilos. El 7, Stand By Me, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y el 8, Bajan Kadim, César Mora, 58 kilos. La última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 al costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 al costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio especial Día de la Amistad. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 1, Perfume de Rosal. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Stand By Me. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Rey del Talento. Cuarta viene sonando la número 6, Ayla Secura. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 2, Palo Santo, apareado con el número 8, Bajanca Dimas. Atrás lo viene haciendo el número 5, Eleven Reporter. Los competidores ingresaron en la recta opuesta con el número 1, Perfume de Rosal, enseñando el camino. Lo hace con 5 cuerpos de ventaja sobre el 4, Rey del Talento. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, Stand By Me. Cuarta viene accionando la número 6, Ayla Secura. En la quinta ubicación se desempeña, ganando terreno rápidamente el 2, Palo Santo. Más atrás se viene desempeñando por el lado de la pista número 8, Bajanca Dim. Luego viene accionando el número 3, Pegaso. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Perfume de Rosal. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Rey del Talento, que va en su búsqueda. Tercero mejorando lo viene haciendo la número 6, Ayla Secura. En la cuarta ubicación lo hace el número 8, Bajanca Dim. Quinto mejorando rápidamente por fuera se desempeña el número 3, Pegaso. Los competidores en los últimos 650 metros para el disco. El número 1, Perfume de Rosal. 6 cuerpos de ventaja sobre el 4, Rey del Talento. Tercero se desempeña el número 3, Pegaso. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, Ayla Secura. Y los competidores del premio especial Día de la Amistad se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Perfume de Rosal, intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Pegaso. Tercero se desempeña participante número 4, Rey del Talento. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 1, Perfume de Rosal, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Pegaso. Tercero se desempeña el número 5, Eleven Reporter. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1, Perfume de Rosal, amplias ventajas sobre el 3, Pegaso. Últimos 50 metros de carrera, el 1, Perfume de Rosal y José Romero. Amplias ventajas sobre el número 3, Pegaso. Tercero, número 5, Eleven Reporter. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 1, Perfume de Rosal. Segundo el 3, Pegaso. Tercero el 5, Eleven Reporter. Cuarto el 4, Rey del Talento. Quinto el 7, Stand By Me. Sexta la número 6, Ayla Secura. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 59 segundos, 42 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, un cuerpo y 3/4. Dividendos por el ganador del 1, 56.000 guaraníes. La llave directa 1-3, 246.200 guaraníes. Trifecta 1-3-5, 346.700 guaraníes. Duplo 4-1, 3 aciertos, 604.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 40 boletos, su valor 720.100 guaraníes. Segunda triple aceptó un solo boleto, valor de enganche 2.500.000 guaraníes. Triple que finalizaba vacante y cuarto pase del PIC 4 han quedado vacante en los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Largaron el premio especial Día de la Amistad. Salen agrupados, trata de enseñarle el camino al participante número 1, Perfume de Rosal. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Stand By Me. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Rey del Talento. Cuarta viene siendo la número 6, Ayla Secura. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 2, Palo Santo, apareado con el número 8, Bajanca Dimas. Atrás lo viene haciendo el número 5, Eleven Reporter. Los competidores ingresaron en la recta opuesta con el número 1, Perfume de Rosal, enseñando el camino. Lo hace con 5 cuerpos de ventaja sobre el 4, Rey del Talento. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, Stand By Me. Cuarta viene accionando la número 6, Ayla Secura. En la quinta ubicación se desempeña, ganando terreno rápidamente el 2, Palo Santo. Más atrás se viene desempeñando por el lado de la pista el número 8, Bajanca Dim. Luego viene accionando el número 3, Pegaso. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Perfume de Rosal. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Rey del Talento, que va en su búsqueda. Tercero mejorando lo viene haciendo la número 6, Ayla Secura. En la cuarta ubicación lo hace el número 8, Bajanca Dim. Quinto mejorando rápidamente por fuera se desempeña el número 3, Pegaso. Los competidores en los últimos 650 metros para el disco. El número 1, Perfume de Rosal. 6 cuerpos de ventaja sobre el 4, Rey del Talento. Tercero se desempeña el número 3, Pegaso. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, Ayla Secura. Y los competidores del premio especial Día de la Amistad se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Perfume de Rosal, intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Pegaso. Tercero se desempeña el participante número 4, Rey del Talento. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 1, Perfume de Rosal, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Pegaso. Tercero se desempeña el número 5, Eleven Reporter. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1, Perfume de Rosal, amplias ventajas sobre el 3, Pegaso. Últimos 50 metros de carrera. El 1, Perfume de Rosal y José Romero. Amplias ventajas sobre el número 3, Pegaso. Tercero, número 5, Eleven Reporter. Cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corre el 1, competencia sobre 1000 metros en pista de césped. Favorito es el 5, Invisible Molly. Enemigo en las apuestas, el número 8, September Magic. 20 minutos se finalizan las apuestas.
largaron el premio especial Día de la Amistad. Salen agrupados, trata de enseñarle camino al participante número 1, Perfume de Rosal. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Stand By Me. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Rey del Talento. Cuarta viene siendo la número 6, Ayla Sekira. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 2, Palo Santo, apareado con el número 8, Bajan Kadim. Más atrás lo viene haciendo el número 5, Eleven Reporter. Los competidores ingresaron en la recta apuesta con el número 1, Perfume de Rosal, enseñando el camino. Lo hace con 5 cuerpos de ventaja sobre el 4, Rey del Talento. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, Stand By Me. Cuarta viene accionando la número 6, Ayla Secura. En la quinta ubicación se desempeña, ganando terreno rápidamente el 2, Palo Santo. Más atrás se viene desempeñando por el lado de la pista número 8, Bajan Kadim. Luego viene accionando el número 3, Pegaso. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Perfume de Rosal. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Rey del Talento, que va en su búsqueda. Tercero mejorando lo viene haciendo la número 6, Ayla Secura. En la cuarta ubicación lo hace el número 8, Bajan Kadim. Quinto mejorando rápidamente por fuera se desempeña el número 3, Pegaso. Los competidores en los últimos 650 metros para el disco. El número 1, Perfume de Rosal. 6 cuerpos de ventaja sobre el 4, Rey del Talento. Tercero se desempeña el número 3, Pegaso. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, Ayla Secura. Y los competidores del premio especial Día de la Amistad se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Perfume de Rosal, intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Pegaso. Tercero se desempeña el participante número 4, Rey del Talento. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 1, Perfume de Rosal, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Pegaso. Tercero se desempeña el número 5, Eleven Reporter. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 1, Perfume de Rosal, amplias ventajas sobre el 3, Pegaso. Últimos 50 metros de carrera, el 1, Perfume de Rosal y José Romero. Amplias ventajas sobre el número 3, Pegaso. Tercero, número 5, Eleven Reporter. Cruzaron el disco.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Volvemos a recordarle al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se van colocando los competidores en el hipódromo del Mar. Finalizan las apuestas. Está todo listo. Largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino al participante número 5, pequeña ventaja sobre el 3, tercero se desempeña el 7, cuarto viene accionando el número 2, en la quinta ubicación lo hace el 4, más atrás el 8, cierra marcha el 6, descontado los primeros metros de la prueba, asume comando el lote nuevamente el número 3. Deal a Friend le toma cuerpo de ventaja al número 5, Invincible Molly. Tercero se desempeña el número 7, cuarto viene accionando el 2, en la quinta ubicación mejorando, lo viene haciendo por fuera el 8. Sexto se desempeña el número 4, más atrás el 6. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, enseñando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 5. Tercero expectante se desempeña el 7. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 2, apareado con el número 8 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco y lucha en la delantera. Número 3, pequeña ventaja sobre el número 5 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 7. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 5. Invincible Molly estira amplias ventajas sobre el número 8. Pocos metros para el disco número 5. Invincible Molly y Héctor Isaac Berríos amplias ventajas sobre el 8, tercero el 7 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 5, Invincible Molly. Segundo el 8, September Magic. Tercero el 7, Coral Gable Scaling. Cuarto el número 3, Deal a Friend. Tiempo empleado por el ganador 56 segundos 98 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero una cabeza. Dividiéndose por ganador del número 5, 5.500 guaraníes. Llave simple 5885, 24.000 guaraníes. Duplo 1-5, 2 aciertos, 500.000 guaraníes. Segunda triple acertaron 18 boletos. Su valor 1.915.300 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Hay cambio de monta en esta octava y última carrera. El 2, muy tremendo, será conducido por Arnaldo Portillo, mientras que el 4, paisano, Ariel Sanabria. Están en la pista principal los competidores del Premio Independencia de la República del Perú, distancia 1.200 metros. El 1, Storm Thunder, Marco Rivas, 53 kilos. El 2, muy tremendo, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 3, Diamante, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 4, paisano, Ariel Sanabria, 57 kilos. El 5, Sildo, Javier Portillo, 56 kilos. El 6, Café Fuerte, Juan Figueredo, 56 kilos. El 7, Triumph Deluxe, Marco Mesa, 54 kilos. Y el 8, Nerito Pintón, Nelson Díaz, 53 kilos. Llave directa, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Su atención, por favor. La Comisión Directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente el fallecimiento de quien en vida fuera socia de la institución, la doctora María Beatriz Esteche Velázquez, hija del recordado expresidente don Tomás Esteche Fanegó. Solicitamos al público presente guardar un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. Un minuto y finalizan las apuestas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el Premio Independencia de la República del Perú. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Storm Thunder. Le toma pequeña ventaja al número 4, Paisano. Entre ambos se desempeña el número 2, Muy Tremendo. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 5, Sildo. Más atrás se desempeña el competidor número 6, Café Fuerte. Los competidores están enfrentando el codo. Asume el comando del lote número 4, Paisano. Le toma cuerpo de ventaja al número 5, Sildo. Tercero se desempeña el 1, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el participante número 7, Dream Deluxe. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 6, Café Fuerte. Más atrás se desempeña el número 3, Diamante. Los competidores del Premio Independencia de la República del Perú se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Paisano intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Trian Deluxe. Tercero se desempeña por dentro el número 5, Sildo. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco el número 4, Paisano. Logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Trian Deluxe. Tercero se desempeña el 5, Sildo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco con el número 4, Paisano enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Trian Deluxe. Tercero el 5, últimos 50 metros de carrera el 4, Paisano y Ariel Sanabria. Un cuerpo de ventaja sobre el número 7, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 4, Paisano. Segundo el 7, Trian Deluxe. Tercero el 5, Sildo. Cuarto el 2, Muy Tremendo. Quinto el 1, Stone Thunder. Sexto el 6, Café Fuerte. Tiempo empleado por el ganador, minutos 16 segundos, 21 centésimos. Ganada por un cuerpo, el segundo, el tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 77.000 guaraníes. Llave directa 4-7, 166.700 guaraníes. Trifecta 4-7-5, 59.200 guaraníes. Duplo 5-4, 27 aciertos, 233.300 guaraníes. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 13.790.300 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron el Premio Independencia de la República del Perú. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Stone Thunder. Le toma pequeña ventaja al número 4, Paisano. Entre ambos se desempeña el número 2, Muy Tremendo. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 5, Sildo. Más atrás se desempeña el competidor número 6, Café Fuerte. Los competidores están enfrentando el codo, asume el comando el lote número 4, Paisano. Le toma cuerpo de ventaja al número 5, Sildo. Tercero se desempeña el 1, Stone Thunder. Cuarto viene accionando el participante número 7, Trian Deluxe. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 6, Café Fuerte. Más atrás se desempeña el número 3, Diamante. Los competidores del Premio Independencia de la República del Perú se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Paisano intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Trian Deluxe. Tercero se desempeña por dentro el número 5, Sildo. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco el número 4, Paisano. Logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Trian Deluxe. Tercero se desempeña el 5, Sildo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco con el número 4, Paisano enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Trian Deluxe. Tercero el 5, últimos 50 metros de carrera, el 4, Paisano y Ariel Sanabria. Un cuerpo de ventaja sobre el número 7, tercero el 5 y cruzaron el disco.